Si crees que algunos abogados han sido malos o perversos, estos serán peores y no querrás hacer un contrato con ninguno de ellos. Estas son 7 historias de abogados del diablo. Si te gusta más de este contenido, suscríbete, comparte y dale like. Historia 1. El abogado del bar. En un bar de mala reputación, siempre a punto de cerrar, había un cliente fijo, un hombre elegante, con maletín de cuero y una copa de licor en la mano. Nunca hablaba hasta que alguien se sentaba a su lado, desesperado por dinero o venganza. Entonces sonreía y se presentaba. Soy abogado, puedo ayudarte. Solo necesito tu firma. Abría el maletín y en medio de botellas vacías y humo denso, extendía contratos escritos en papeles que desprendían un olor extraño, como azufre. Los que firmaban regresaban al bar días después, completamente arruinados, suplicando romper el trato. El abogado solo brindaba y respondía: aquí no hay devoluciones. Poco después, esos clientes eran encontrados en callejones oscuros, con la mirada perdida y un vaso de licor aún tibio a su lado. El dueño del bar juraba que el hombre nunca pedía su cuenta, porque el bar en sí era su oficina, y que cada madrugada, al apagar las luces, en el espejo detrás de la barra aparecían nuevas firmas, grabadas como si hubieran sido marcadas con fuego. Historia 2. El bufete de medianoche. En el corazón de la ciudad se levantaba un edificio antiguo, cubierto de grietas y polvo, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Durante el día parecía abandonado, pero a medianoche, exactamente a las 12 en punto, las luces de su tercer piso se encendían con un resplandor enfermizo. Quienes se atrevían a acercarse aseguraban que el portón, normalmente sellado con cadenas oxidadas, se abría solo al tocarlo. Dentro, un silencio sepulcral lo inundaba todo, roto únicamente por el eco de pasos invisibles. Los retratos antiguos de jueces y abogados parecían seguir con la mirada a los visitantes, con ojos que en ocasiones parpadeaban. El bufete solo recibía un tipo de clientes: los desesperados, personas que habían traicionado, delinquido o fallado en algo imperdonable. Allí encontraban la promesa de una salida. Nadie los veía entrar, pero al amanecer los vecinos notaban señales inquietantes: olor a humo y hollín, y lámparas encendidas que nunca se apagaban. Dentro no había abogados comunes, eran figuras altas, delgadas, ocultas bajo túnicas oscuras. Extendían un contrato escrito en papel que parecía arder sin consumirse. La firma no se hacía con tinta, sino con una pluma de cuervo que dejaba trazos como marcas de óxido seco. Al principio, los clientes salían satisfechos, pero semanas después empezaban a sufrir pesadillas. Eran arrastrados a una sala de juicio interminable, juzgados por rostros sin boca que gritaban en silencio. Luego desaparecían. Cuando volvían a aparecer, estaban inmóviles, con los labios cosidos con hilo negro y un contrato quemado en los bolsillos. Los rumores decían que no eran eliminados, sino reclutados. Cada alma perdida se convertía en un nuevo miembro del bufete, condenado a esperar al próximo visitante. Historia 3. El contrato del hospital.
En las afueras de la ciudad había un hospital olvidado. Sus paredes estaban cubiertas de humedad, las luces parpadeaban y los pasillos olían a desinfectante rancio, mezclado con algo más, y a cosas quemadas que nadie podía explicar. Aunque oficialmente estaba cerrado, cada medianoche las puertas principales se abrían solas, con un chirrido metálico, como si esperaran visitas. Los pocos testigos que se atrevieron a entrar hablaban de un hombre extraño, un abogado vestido con un traje negro impecable, llevando siempre un maletín de cuero desgastado. Nadie sabía de dónde venía ni cómo aparecía, pero lo encontraron caminando en silencio por los pasillos, deteniéndose frente a las habitaciones donde yacían pacientes graves. Entraba sin pedir permiso. Los enfermos, al borde de la muerte, sentían de repente un aire frío recorrer la habitación y lo veían a su lado. Entonces el abogado les ofrecía un trato. Puedo extender tu vida, puedo devolverte lo que la enfermedad te ha quitado, pero tendrás que firmar. Del maletín sacaba un contrato escrito en hojas amarillentas, donde las letras parecían moverse como gusanos vivos. No entregaba una pluma normal, sino una aguja con el que el paciente debía hacerse un pinchazo en el dedo y firmar. Al principio, la promesa se cumplía. Los que aceptaban despertaban recuperados, fuertes, casi rejuvenecidos. Los médicos lo llamaban un milagro inexplicable. Pero pronto lo terrible comenzaba. Sus cuerpos se marchitaban a una velocidad imposible. El cabello se caía en mechones, los dientes se quebraban y la piel se llenaba de arrugas y manchas. Era como vivir varias décadas en cuestión de días, hasta que finalmente quedaban reducidos a un cuerpo seco, con los ojos abiertos y la boca torcida en un grito silencioso. Cuando los doctores intentaban intervenir, se encontraban con un enigma aún más perturbador. Los expedientes clínicos de esos pacientes estaban en blanco, como si nunca hubieran existido. En la última página solo aparecía una firma escrita en ceniza que se deshacía en polvo al tocarla. Algunos enfermos juraron que escuchaban en la madrugada pasos arrastrándose por los pasillos y voces que repetían cláusulas legales imposibles de entender. Una enfermera, antes de renunciar, confesó haber visto al abogado salir de una habitación y detrás de él a las sombras de los pacientes que habían firmado, siguiendo como si fueran su escolta. El hospital sigue abandonado, pero a medianoche las ventanas se iluminan con un resplandor grisáceo y si uno se acerca demasiado puede escuchar golpes detrás del vidrio, como si las almas atrapadas aún intentaran huir del contrato que sellaron. Historia 4. El abogado de los jueces. Durante décadas, un magistrado reconocido fue considerado incorruptible, un ejemplo de imparcialidad y justicia. Sin embargo, antes de dejar este mundo, confesó algo que borró de golpe su prestigio. Jamás había tomado una decisión solo. Contó que, desde su primer juicio, un hombre de traje oscuro se sentaba en la primera fila de la sala. Siempre estaba allí, en silencio sin parpadear, con un portafolio en las manos que jamás abría. Lo perturbador era que nadie más lo veía, ni abogados defensores, ni fiscales, ni asistentes del tribunal. Para todos el asiento estaba vacío. Cada vez que el juez dudaba sobre el veredicto, levantaba los ojos y encontraba al hombre observándolo. No necesitaba palabras, bastaba con que inclinara levemente la cabeza, y de inmediato
El juez sabía qué dictar. Los condenados, al escuchar la sentencia, gritaban con desesperación. No acusaban al tribunal ni al juez, señalaban directamente al extraño y juraban que él estaba enviándolos al infierno. El magistrado intentó ignorarlo, incluso cerrar los ojos durante las audiencias, pero siempre lo sentía allí, respirando en la oscuridad. Cuando dictaba un veredicto contrario al gesto del hombre, una desgracia caía sobre él. Su esposa se enfermó sin razón, uno de sus hijos quedó sin vida en un accidente imposible de explicar. Y una noche, un rayo cayó directamente sobre su despacho. Desde entonces, nunca volvió a contradecirlo. Años más tarde, cuando se jubiló, creyó que por fin lo había dejado atrás, pero la primera noche en su casa, mientras cenaba solo, escuchó el crujido de una silla arrastrándose en el comedor. Al volverse, lo vio el hombre de traje oscuro, sentado frente a él por primera vez fuera del tribunal. No dijo nada, solo abrió su portafolio. Dentro no había documentos legales, sino páginas en blanco ardiendo con un fuego que no consumía el papel. A la mañana siguiente, el magistrado fue hallado colgado en su despacho privado. En la mano apretaba una hoja chamuscada donde se leía apenas una frase: renuncio a este mundo y acepto el siguiente, firmada con trazos de fuego que aún humeaban. Desde entonces, varios jueces han confesado que en ciertos juicios nocturnos sienten una presencia en la sala y que si miran demasiado tiempo hacia la primera fila, juran ver una silueta oscura inclinando la cabeza, esperando a que alguien más obedezca. Historia 5. El abogado que tomaba café en la oficina. En un prestigioso bufete había un abogado que nunca faltaba a la rutina. Cada hora exacta servía una taza de café negro y la bebía lentamente, mirando a sus clientes con ojos cansados pero fijos, como si supiera leerles el alma. Nunca discutía, nunca alzaba la voz, solo escuchaba y al final extendía un contrato. Lo extraño era que el café jamás se enfriaba, y cada vez que lo sorbía, el vapor parecía formar rostros que gritaban en silencio. Los empleados aseguraban que mientras él bebía, los relojes de la oficina se detenían. Quienes aceptaban su asesoría obtenían éxito inmediato en sus juicios, pero poco después enfermaban. Sus gargantas se llenaban de llagas ardientes y sus estómagos parecían hervir desde dentro, como si estuvieran llenos de café hirviendo. Una secretaria juró haber entrado a su despacho y visto que sobre su escritorio no había cafetera, sino un enorme recipiente de hierro en el que burbujeaba un líquido espeso y oscuro, y en el reflejo de la taza no se veía su rostro, sino el de todos los clientes que habían firmado con él, atrapados en una eternidad de fuego. Historia 6. El abogado que hace tratos en la iglesia de noche. En un pueblo remoto, la iglesia permanecía cerrada al caer el sol. Sin embargo, algunos vecinos juraban haber visto luces encenderse dentro a la medianoche. No eran velas ni lámparas, sino un resplandor rojizo que se filtraba por los vitrales como si el fuego estuviera dentro. Allí, en el altar, se sentaba un abogado de traje oscuro, extendiendo papeles sobre la madera. Frente a él no había feligreses, sino sombras humanas que se arrodillaban, implorando. Él les ofrecía contratos, riquezas, amores prohibidos, curas imposibles, todo a cambio de una firma. La pluma que usaba parecía hecha de hueso,
y la tinta parecía óxido. Los que aceptaban el trato salían de la iglesia transformados, con una sonrisa que no les pertenecía. Pero siempre, a los pocos días, sus cuerpos eran hallados rígidos en las bancas, como si hubieran regresado a pagar lo prometido. El párroco, antes de morir, confesó lo que había visto. El abogado no reza, él convierte a la iglesia en su tribunal y a cada alma la condena en nombre del oscuro. Historia 7. El abogado que persigue en los sueños. Muchos aseguraban haberlo visto, pero nunca en la vida real, sino en sueños. El abogado aparecía en pasillos interminables, vestido de negro y con un maletín que resonaba como cadenas al arrastrarse. No hablaba, solo caminaba detrás, más cerca cada vez, hasta alcanzarte y extendía un contrato. Quienes firmaban en el sueño, al despertar descubrían que en sus manos aparecían manchas negras que no podían borrar, como si fuera gangrena. Al principio obtenían lo que más deseaban: dinero, éxito, amor, pero también empezaban a sonar todas las noches. Con él, cada vez más amenazante, los más desafortunados despertaban gritando, con la garganta desgarrada, y a la mañana siguiente eran hallados fallecidos en sus camas, con un papel quemado entre las sábanas, la copia del contrato. Un psicólogo que investigó el caso confesó antes de enloquecer: no es un sueño, es una citación. Ese abogado viene a cobrarnos incluso mientras dormimos. El contrato decía que si no despertabas, perderías la vida, no solamente en el sueño, también en la vida real.